El 4 de octubre de 2025, a las 4:31 de la madrugada, un portamisiles de la Armada rusa, valorado en 184 millones, descansaba anclado en las tranquilas aguas del lago Onega, en el corazón de la ruta del mar Caspio. Este punto era el eje vital del canal Mar Blanco-Báltico, una arteria fluvial de 227 kilómetros que conecta las flotas rusas con el Báltico a través de San Petersburgo. Esta nave de 950 toneladas, considerada un refugio de máxima seguridad, se vio abruptamente sacudida. Las sirenas del buque comenzaron a ulular con un tono de pánico, y los marineros rusos se esforzaron por comprender lo que ocurría. No era una avería técnica, era un ataque. El primer informe de impacto, emitido desde el puente hacia el centro de mando de la Flota del Norte en San Petersburgo, reflejaba una mezcla de incredulidad y terror. Media hora antes, a las 3:08 am, el capitán de este buque, sin la menor preocupación, dormía en su camarote. Estaban en la República de Karelia, a más de 1000 kilómetros de la línea de combate, pegados a la frontera finlandesa, el patio trasero de San Petersburgo, una de las aguas interiores más seguras de Rusia, a donde, según la creencia, jamás podrían llegar misiles o drones ucranianos. Para la tripulación, la situación era de total normalidad en el centro de los 227 kilómetros del canal Mar Blanco-Báltico. En Petrozavodsk, el centro de control de tráfico del canal, el operador de turno ajustaba las compuertas y los protocolos de nivel de agua para un convoy de submarinos nucleares programado. Su única preocupación era mantener caliente su café. Este buque, el Grad, era un cazador letal, equipado con 8 misiles de crucero Kalibr, con capacidad de carga nuclear y un completo sistema de defensa. Sin embargo, tras ser reubicado del Mar Negro a este supuesto puerto seguro ante la creciente amenaza, el capitán había reducido el nivel de alerta de los sistemas defensivos. Gran parte de la tripulación estaba de permiso y los poderosos sistemas de defensa cercana AK-630 CIWS estaban en modo de espera. El capitán asumía la máxima seguridad. Se equivocaba de forma mortal. El lago Onega no era solo el cruce más ancho y lento del canal, sino precisamente su punto más vulnerable, y Ucrania había clavado su mira con precisión quirúrgica justo ahí. Todo comenzó con un complejo de inteligencia de señales, SIGINT, terrestre, el Ortitsia M ucraniano, operando en secreto cerca del frente. Durante meses, estas estaciones móviles habían estado rastreando las comunicaciones militares rusas cifradas en las profundidades de su territorio. Días atrás, comenzaron a captar señales débiles desde una ubicación totalmente inesperada, el noroeste de Rusia, en una frecuencia de alto mando que, por protocolo, solo debía pertenecer y usarse en la flota del Mar Negro. La anomalía era flagrante. ¿Qué hacía un elemento de mando del Mar Negro cerca de la frontera finlandesa? Activando su unidad de análisis satelital, Ucrania empezó a examinar el tráfico en el canal. Las embarcaciones militares de menos de 50 metros, incluidos los submarinos nucleares de la Flota del Norte, utilizan esta vía fluvial como un pasaje fantasma para evadir por completo las peligrosas aguas bajo control de la OTAN, vigiladas por radares y sonares noruegos y británicos. Sin embargo, en esta ocasión, el buque ruso se había enredado en otra red. Finalmente, en la inmensidad del lago Onega, se detectó un blanco con la silueta de una corbeta clase Buyan M, anclada lejos del tráfico civil. La ubicación ya era un hecho. La confirmación más crucial provino de una célula fantasma interna, operando en Rusia, afiliada a la Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa ucraniano, GUR. Confirmaron el nombre, Grad, y su traslado desde el Mar Negro a este refugio por la escalada de la amenaza ucraniana. La arrogancia mortal en la cadena de mando rusa había creado una oportunidad de oro. Un ataque convencional era impensable. La zona estaba bajo el paraguas del sistema S-400 que protege San Petersburgo y defendida por baterías Pantsir locales. El plan no se basó en la fuerza bruta, sino en el engaño y la precisión. Para esta misión, se seleccionó el único arma adecuada en el inventario ucraniano, el dron Lyuty. Con un alcance operativo de 1200 kilómetros,
Podía transportar una ojiva de alto explosivo de 75 kg, pero su letalidad radicaba en su sistema de guiado de 3 capas diseñado para superar las defensas aéreas rusas. La navegación principal era inercial, INS, sin depender de GPS, utilizando giróscopos y mapas digitales de terreno precargados, TER-P. La segunda capa era un receptor GNSS multibanda resistente a las intensas contramedidas rusas. La capa final y crítica, el buscador electro-óptico infrarrojo, EOIR, que se activaría en la fase terminal. El éxito dependía de desviar la atención rusa. Aquí entró en juego la trampa. El Liuti sería escoltado por 2 drones de guerra electrónica Banshee LR, con la misma estructura de largo alcance. Su misión: volar por delante y a los lados del Liuti, detectar los radares de defensa aérea rusos y crear corredores ciegos de pocos segundos, aplicando interferencia focalizada, spot jamming. La trampa era sencilla. Los Banshees volarían a una altitud ligeramente mayor y con un perfil de vuelo más obvio, atrayendo toda la atención. Eran señuelos para distraer al cazador. El Liuti y los 2 Banshee LR despegaron de una base secreta en el norte de Ucrania, volando durante horas por corredores sobre regiones rusas escasamente pobladas y con los radares de defensa aérea más débiles. Aproximadamente 3 horas después, un radar ruso Nevo-M sobre el óblast de Tver captó una señal momentánea, pero uno de los Banshee LR detectó al instante la frecuencia del radar y con una señal de interferencia focalizada, convirtió el tenue trazo en una tormenta de nieve sin sentido en la pantalla del operador. A unos 100 kilómetros del objetivo, una batería Pantsir S-1, encargada de defender el lago Onega, detectó y fijó a los 2 Banshees que se aproximaban a baja altitud. Este fue el momento más crítico. Mientras el comandante del Pantsir se concentraba en las 2 amenazas obvias, el Liuti, volando varios kilómetros por detrás y mucho más bajo, se deslizaba sin ser detectado por el lóbulo inferior del radar. Los oficiales rusos nunca creyeron que el buque en el lago Onega pudiera ser un objetivo. Por ello, la red de defensa aérea elevó el nivel de alerta en torno al puerto y refinería de San Petersburgo. Segundos después, a las 4:30 am, el Liuti sobrevolaba el lago Onega. El buscador EOIR se activó, escaneando la calma superficie y encontrando el objetivo que coincidía con la firma térmica y visual almacenada en su memoria. La corbeta Grad anclada, con sus motores fríos pero emitiendo una firma de calor distintiva. El software de reconocimiento confirmó. El Liuti inició su picado terminal, el sonido de su motor de pistón resonando como una motosierra en el silencio nocturno. Se dirigió directo al compartimento de la unidad de potencia, uno de los puntos más débiles del buque. La ojiva de 75 kilómetros penetró la delgada armadura del buque como papel y estalló justo en el corazón del compartimento de motores y generadores. A la explosión inicial le siguieron otras mucho mayores, provocadas por el incendio del propio combustible de la nave. El refugio seguro de Rusia se consumió en llamas. Dale me gusta a este video si crees que la estrategia es más importante que la fuerza bruta. Este ataque fue mucho más que un barco en llamas en aguas frías. Fue el momento en que la fe centenaria de Rusia en la profundidad estratégica, un concepto incrustado en su ADN imperial, fue aniquilada. La fantasía de mantener al enemigo lejos, en la geografía del otro, se enterró ese día. Que un objetivo tan simbólico y de alto perfil pudiera ser atacado y destruido en un lago en el mismísimo corazón de Rusia, a miles de kilómetros del Mar Negro, el teatro principal de la guerra, en un refugio de supuesta máxima seguridad, fue la prueba más clara del pánico total que se desató tras las puertas cerradas del Kremlin. Con un único, audaz e increíblemente preciso golpe, Ucrania no solo llevó la guerra al núcleo de Rusia, a sus arterias más protegidas, sino que también convirtió el refugio más seguro de la armada rusa en una trampa mortal envuelta en fuego, dejando a Putin con una ecuación irresoluble. Para comprender la magnitud tectónica de este seísmo estratégico, debemos situarnos correctamente. El lago Onega que ves en el mapa no es una masa de agua común. Es la aorta de la arquitectura militar septentrional de Rusia, el corazón de un río hecho de acero y secretos.
Es el punto central del vital canal Mar Blanco-Báltico, que conecta el puerto de Múrmansk con el Báltico a través de San Petersburgo. Este complejo sistema, una maravilla de ingeniería de 227 kilómetros construida sobre la sangre, el sudor y los cuerpos congelados de decenas de miles de prisioneros del Gulag, une las gélidas aguas del Ártico con la fachada imperial de San Petersburgo. Datos marítimos de código abierto y documentos navales rusos filtrados confirman que este canal es una superautopista estratégica de doble propósito para Moscú. Por un lado, se comercializan maderas, níquel y otros bienes. Por el otro, circula una carga mucho más letal, oculta de los satélites y radares. Según informes de inteligencia occidental, todo tipo de buques militares de menos de 50 metros, incluidos los submarinos de capacidad nuclear de la Flota del Norte, utilizan esta vía interior como un pasaje fantasma para eludir las peligrosas aguas controladas por redes de sonar y radar de Noruega y el Reino Unido. En esencia, permite a Rusia reubicar discretamente su fuerza de ataque nuclear del norte, escondiéndola del mundo. El lago Onega, como cruce más crítico, ancho y lento, se convierte así en su punto más vulnerable. Ucrania, con precisión de cirujano, hundió su puñal en este punto, el blando vientre del oso ruso. Suscríbete para análisis militares detallados y estratégicos como este. Las ondas expansivas de la explosión no solo destrozaron el casco de acero del Grad como una lata, también hicieron añicos la leyenda centenaria que sustentaba el pensamiento militar ruso, la narrativa de la profundidad estratégica. Esta idea, la mayor garantía del Kremlin desde la Rusia zarista hasta la de Putin, es simple. Rusia es tan inmensa, tan vasta, que ningún ejército enemigo puede alcanzar su corazón, Moscú, sin ser agotado logísticamente o derrotado por el despiadado General Invierno. La geografía siempre fue la armadura más grande de Rusia. Mientras la guerra se libraba afuera, en Polonia, Afganistán o Siria, la patria permanecía segura e intocable. El bombardeo del puente de Crimea fue la primera grieta profunda. Los drones en Moscú la profundizaron. La destrucción de un buque de misiles de crucero en el lago Onega, a las puertas de San Petersburgo, es el último y más pesado clavo en el ataúd de esta doctrina. Este ataque demostró innegablemente que las armas modernas de largo alcance, la puntería asistida por IA y las audaces operaciones especiales hacen que la geografía sea completamente irrelevante. Ya no existe una línea de frente. El frente ahora es una red fluida e invisible que se extiende desde las trincheras ucranianas hasta las bases nucleares más septentrionales de Rusia, el Transiberiano y los lagos interiores más protegidos de Putin, vulnerables a un ataque en cualquier momento y desde cualquier lugar. La profundidad estratégica ya no es una armadura, es una vasta e indefendible zona de vulnerabilidad que se extiende por miles de kilómetros. La mayor ventaja de Rusia se ha convertido en su mayor maldición. Inmediatamente, después del colapso de esta doctrina, se propaga un segundo efecto mucho más peligroso, el colapso psicológico. El verdadero objetivo de este ataque no era el casco de metal del Grad, sino la ilusión de seguridad en la mente de la élite rusa y el pueblo. Es un nuevo capítulo, más despiadado, de guerra psicológica. Hasta ahora, para los oligarcas y las élites adineradas en Moscú y San Petersburgo, la guerra era un problema distante, experimentado por otros en Donbass y visto en la televisión estatal. Mientras sus vidas de lujo, yates en el Nevá y su orden inquebrantable continuaran, la guerra no les importaba. El ataque al lago Onega pinchó esta cómoda y arrogante burbuja como una aguja afilada. Onega es el patio trasero de San Petersburgo, la segunda capital económica y cultural de Rusia, la ciudad donde Putin y la clase dominante tienen sus raíces. Estas élites deben enfrentarse a que la región donde están sus dachas de verano, donde navegan con sus hijos, donde pensaron haber comprado la paz con dinero, se ha convertido en una zona de guerra. La guerra ya no está en la televisión, ha llamado a sus propias puertas. Es el momento en que se desgarra el contrato social implícito que Putin les ofreció. Permanezcan leales a mí, y yo los protegeré a ustedes y a su riqueza. El pánico comienza a extenderse como un fuego susurrante en líneas cifradas. Si no estamos seguros aquí, no estamos seguros en ninguna parte.
Activa la campana para no perderte nuestro próximo análisis sobre la élite rusa. Y este pánico empuja al Kremlin a un dilema insoluble, una asfixia estratégica lenta pero segura. Putin y sus generales se enfrentan a una elección imposible. Utilizarán sus sistemas de defensa aérea S-400 ya críticamente mermados y sus unidades más capaces para mantener unidas las líneas del frente colapsadas, donde mueren cientos de soldados cada día, o retirarán estos activos invaluables del frente y los desplegarán para proteger la vasta geografía interior que se extiende por miles de kilómetros, vías fluviales estratégicas, instalaciones nucleares, bases militares, nudos ferroviarios y centros industriales. Es un juego donde ambas opciones conducen al desastre. Si debilitan el frente, allanan el camino para el avance militar ucraniano, arriesgando el colapso total. Si dejan sus líneas interiores desprotegidas, permiten que ataques audaces como el del lago Onega continúen y escalen, que las líneas logísticas se paralicen por completo y que el caos de la guerra se haga palpable en cada ciudad. Es un proceso de asfixia lento y doloroso, que aplasta a la máquina de guerra rusa bajo su propio peso inmenso. Con un solo, preciso e ingenioso golpe, Ucrania ha atrapado al Estado Mayor ruso en un ciclo de caos y parálisis de decisiones en sus propios mapas. El Kremlin está ahora en un estado de pánico total, porque sabe que, sea cual sea el movimiento que haga, al final del juego se enfrentará a un jaque mate estratégico. Comparte este video si el análisis te pareció crucial para entender la guerra y cuéntanos desde dónde nos ves en los comentarios.